La vida toma giros inesperados cuando menos lo esperas. Sigue el viaje de Sophie Blair mientras escapa de la vida de la ciudad en ruinas, por lo que estaba destinado a ser solo una semana en la granja de su primo. Poco sabía que Oak Hollow y un agricultor tranquilo llamado Grant transformarían completamente su perspectiva sobre lo que realmente importa. Únase a nosotros para esta conmovedora historia de redescubrimiento, curación y encontrar el amor en los lugares más inesperados. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde nos estás viendo. El sol de la mañana atravesó las ventanas polvorientas del pequeño apartamento de Sophie Blair mientras arrojaba la última de su ropa en una maleta. A los 26 años, sentía que su vida se estaba desmoronando en lugar de unirse. Su novio de 3 años había salido el mes pasado y justo ayer, la empresa de marketing donde trabajaba la había dejado ir. Recortes de comprensión, dijeron. Bueno, al menos el momento funciona, murmuró Sophie para sí misma, conlojando su bolso. Su prima Megan había llamado la semana pasada, desesperada porque alguien se ubicara en su granja mientras realizaba un crucero con su nuevo esposo. Sophie había acordado sin pensarlo mucho. A una semana de la ciudad, que nunca se sintió como en casa, podría ser exactamente lo que necesitaba. Después de cargar su auto con 2 maletas y una caja de elementos esenciales, Sophie echó un último vistazo a su apartamento. El contrato de arrendamiento se elevó a fin de mes de todos modos. Tal vez este era el universo que le decía que era hora de un cambio. El viaje a Oak Hollow tomó casi 3 horas. Cuando los edificios de la ciudad dieron paso a las colinas y tierras de cultivo, Sophie sintió que el nudo en su pecho se aflojó ligeramente. Cuando finalmente giró hacia el camino de grava que conduce a la propiedad de su primo, fue recibida por una encantadora granja blanca rodeada de imponentes robles y campos de flores silvestres. Alimenta a las gallinas, regará el jardín y no quemes el lugar. Sophie recitó las instrucciones de Megan mientras estacionaba su auto. Bastante simple. En el interior la granja era acogedora y acogedora, con muebles desgastados pero cómodos y fotos familiares que cubrían las paredes. Sophie dejó caer sus maletas en la habitación de invitados y decidió explorar la propiedad antes de desempacar. El gallinero estaba detrás de la casa, y más allá de eso, había un gran huerto que parecía que necesitaba regar. Sophie hizo una nota mental para cuidar eso más tarde. Ella continuó caminando, disfrutando del cálido sol de la tarde en su rostro, cuando de repente chocó con algo sólido. ¡Oh! Ella jadeó tropezando hacia atrás. No es algo, alguien. Un hombre alto y de hombros anchos con ojos marrones profundos y una expresión seria se encontraban ante ella. «Lo siento», dijo, su voz baja y dura, como si no la usara a menudo. «No te vi a la vuelta de la esquina». Sophie le quitó la suciedad de sus jeans, muy conscientes de sus botas que no coinciden, que tenía tanta prisa que no había estado prestando atención, y las quemaduras solares ya se formaban en la nariz y las mejillas. «No es mi culpa», dijo rápidamente. «Soy Sophie Blair, la prima de Megan. Estoy sentado mientras ella está fuera». El hombre asintió lentamente. «Grant Ellison, soy dueño de la granja de al lado». Hizo un gesto vagamente hacia el este. «Megan mencionó que alguien se quedaría aquí». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Sophie cambió su peso de un pie a otro. «Solo me quedo una semana», dijo finalmente, sintiendo la necesidad de llenar la tranquilidad. Grant la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Luego dijo: «Quédate todo el tiempo que quieras o para siempre». Sophie se rió nerviosamente, segura de que estaba bromeando. Pero la cara de Grant se mantuvo en serio. Sus ojos la estudiaban con una intensidad que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. «Bueno, debería volver a desempacar», dijo dando un paso atrás. «Encantado de conocerte, Grant». Él asintió nuevamente y se giró para irse, luego se detuvo. «La puerta del gallinero está rota. Lo noté ayer. Vendré mañana para arreglarla». Antes de que Sophie pudiera responder, él se alejaba. Sus largos pasos lo llevaban rápidamente a través del campo
hacia lo que ella asumió que era su propiedad. «Hombre extraño», murmuró para sí misma, pero había algo en él que permaneció en sus pensamientos cuando regresó a la casa. Esa noche, Sophie se estableció en el porche con una copa de vino, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Su teléfono zumbó, un mensaje de texto de su exnovio preguntando si todavía había pensado en las cosas. Ella giró el teléfono boca abajo sin responder. «Una semana», se recordó a sí misma. «Alimenta a las gallinas, regará el jardín, respira una vez y vete». Fiel a su palabra, Grant apareció a la mañana siguiente mientras Sophie estaba luchando para llevar a los pollos de regreso a su gallinero después de alimentarlos. «Mañana», dijo sorprendiéndola. Llevaba una caja de herramientas y llevaba una camisa azul desteñida que se extendía sobre sus hombros. «Hola», respondió Sophie, nerviosa, mientras perseguía una gallina particularmente terca. «Estos pequeños monstruos son mucho más rápidos de lo que parecen». La esquina de la boca de Grant se criticó, casi formando una sonrisa. Estableció su caja de herramientas y, con movimientos expertos, guió rápidamente a los pollos restantes en el gallinero. «Gracias», dijo Sophie, empujando un hilo de cabello de su rostro. «No tengo mucha experiencia con los animales de granja». Grant asintió y dirigió su atención a la puerta rota. Trabajó en silencio, reparando la bisagra dañada mientras Sophie observaba, sin saber si ella debería ofrecer ayuda o dejarlo. «¿Eres de la ciudad?», preguntó de repente, no levantando la vista de su trabajo. «Sí, Chicago. Trabajé en marketing hasta hace poco». Sophie no tenía ganas de explicar su desempleo. «¿Qué hay de ti? ¿Siempre has sido agricultor?». Grant estuvo en silencio durante tanto tiempo que Sophie pensó que podría no responder. Finalmente dijo: «No, solía enseñar ciencias de la escuela secundaria. Me mudé aquí hace 5 años». Sophie quería preguntar por qué había hecho un cambio tan drástico, pero algo a su manera sugirió que no era un tema abierto para la discusión. «Bueno, gracias por arreglar esto», dijo en su lugar mientras Grant cerró la puerta recién reparada. Él asintió y reunió sus herramientas. «El jardín necesita riego. Hoy va a hacer calor». Con eso se fue, desapareciendo por el camino entre Minham y sus propiedades. Durante los próximos días, Sophie cayó en una rutina que la sorprendió con lo cómodo que se sentía. Se despertó con el amanecer, alimentó a las gallinas y tendió al jardín, que parecía prosperar bajo su cuidado a pesar de su conocimiento limitado de las plantas. Por las tardes, exploró los bosques circundantes o se sentó en el porche, leyendo libros que encontró en los estantes de Megan. Grant apareció ocasionalmente, siempre inesperadamente. Miraba hacia arriba desde la hierba para encontrarlo mirándola desde el borde del jardín, o regresaba de una caminata para descubrir que el grifo con goteras en la cocina había sido arreglado. Cada vez sus interacciones fueron breves, y Grant decía poco más allá de las observaciones o preguntas prácticas. Sin embargo, Sophie se encontró ansiosa por estos encuentros. Había algo sobre la tranquila presencia de Grant que era misteriosa y reconfortante. En su 5º día en Oak Hollow, Sophie se despertó para encontrar una canasta de huevos frescos en el porche. No hay nota, pero ella sabía quién los había dejado. Se sonrió a sí misma mientras preparaba el desayuno, preguntándose sobre el hombre que vivía al lado. Más tarde esa tarde, llegó una tormenta de verano. Sophie estaba en el huerto cuando las primeras gotas de lluvia gorda comenzaron a caer. Se apresuró hacia la casa, pero fue empapada cuando llegó al porche. Para su sorpresa, Grant estaba allí, empapado también, asegurando los muebles del porche que podrían volar en el viento. «Entra», llamó sobre el sonido de la lluvia. «Terminaré aquí». Sophie dudó. Luego corrió a la casa para agarrar toallas. Cuando regresó al porche, Grant había alejado todo del borde donde la lluvia podía alcanzarlo. «Aquí», dijo ella, entregándole una toalla. «Estás empapado». Sus dedos se pillaron mientras lo tomaba, y Sophie sintió una pequeña sacudida de electricidad entre ellos. Los ojos de Grant se encontraron con los de los suyos, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Trueno cracked overhead, rompiendo el hechizo.
Grant dio un paso atrás, pasando la toalla sobre su cabello mojado. «Storm pasará rápidamente», dijo, su voz más dura de lo habitual. «Pero el poder podría salir». Hay velas en el cajón de la cocina junto al fregadero y coinciden en la taza sobre ella. Sofía sintió. «¿Te gustaría entrar? ¿Esperar? ¿Podría hacer café o...?» «No». Grant la interrumpió, luego pareció reconsiderar. Más suavemente, agregó: «Gracias, pero necesito verificar mi lugar». Cuando se volvió para irse, Sophie soltó: «¿Por qué me ayudas tanto? Apenas me conoces». Grant se detuvo en los escalones. La lluvia aún se rodea a su alrededor. «Le prometí a Megan que cuidara las cosas». Dudó, luego agregó: «Y es lo que hacen los vecinos». Con eso se había ido, corriendo a través de la lluvia hacia el camino que conectaba sus propiedades. Esa noche, como se predijo, el poder se apagó. Sophie encendió velas y se sentó junto a la ventana, observando que Lightning ilumina el campo en breves y brillantes destellos. Pensó en Grant, preguntándose qué estaba haciendo en su propia granja oscura. Por primera vez en meses, Sophie no revisó su teléfono antes de acostarse. Ella no pensó en su ex o su trabajo perdido o la incertidumbre de su futuro. En cambio, se durmió al sonido de la lluvia en el techo y los pensamientos de un agricultor tranquilo con ojos amables. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante, como si la tormenta hubiera lavado todo. Sophie encontró a Grant en el jardín verificando el daño a las plantas. «¿Todo está bien?», preguntó acercándose con 2 tazas de café. Ella le ofreció uno. Grant parecía sorprendido, pero aceptó la taza. «Gracias. Algunas plantas de tomate recibieron una paliza, pero la mayoría, sobre todo, sobrevivió». Tomó un sorbo de café. «¿Qué tal la casa?». «Todo bien», dijo Sophie, arrodillado para examinar una estaca de tomate caída. El poder regresó alrededor de la medianoche. Grant asintió y se arrodilló a su lado. Sus hombros casi se tocaron mientras ayudaba a enderezar la estaca y asegurar la planta. Trabajando juntos en un cómodo silencio, repararon el daño de la tormenta al jardín. Sophie se encontró robando miradas a Grant, notando la forma en que el sol sacó a los reflejos de Auburn en su cabello oscuro, la cuidadosa gentileza de sus manos en las plantas, las raras ocasiones en que su expresión seria se suavizó en algo cercano a la satisfacción. 1 semana, se había prometido a sí misma, pero a medida que pasaron los días y su tiempo en Oak Hollow se acercó a su final, Sophie se dio cuenta de que no estaba lista para irse. El día que marcó una semana en Oak Hollow llegó con luz de sol dorada y una suave brisa. Sophie se despertó temprano, como se había convertido en su hábito, y se paró en el porche con una taza de café, mirando la niebla levantarse de los campos. Megan había llamado la noche anterior. «¿Cómo va todo?», su primo había preguntado. «Genial», respondió Sophie. «El lugar es hermoso. ¿Y estás bien quedarte unos días más? Mi crucero se extendió debido a algunos problemas del motor. No volveremos hasta la próxima semana». Sophie había acordado rápidamente, demasiado rápido tal vez. Se preguntó si Megan había escuchado el entusiasmo en su voz. Ahora, mirando la granja, que había comenzado a sentirse más que un refugio temporal, Sophie admitió que Grant Ellison era parte de la razón por la que quería quedarse. Había algo en él que la atrajo, su fuerza tranquila, la tristeza que parecía vivir detrás de sus ojos, la forma en que apareció exactamente cuando necesitaba ayuda sin que ella tuviera que preguntar. Como si sus pensamientos lo hubieran convocado, Sophie vio a Grant caminando por el camino, llevando una bolsa de papel. Su corazón se saltó un ritmo y se reprendió por reaccionar como una adolescente con un enamoramiento. «Mañana», dijo, subiendo los escalones del porche. Extendió la bolsa. «Te trajo un poco de pan fresco, lo hice ayer». «¿Hornas?», Sophie preguntó sorprendida mientras tomaba la bolsa. El cálido olor a levadura hizo que su estómago gruñe, la esquina de su boca se agitó. A veces, Sophie lo invitó a desayunar y, para su sorpresa, aceptó. Se comieron la mesa de la cocina, pan de pan con mantequilla y miel, huevos de los pollos de Grant y café. Grant estaba tan tranquilo como siempre,
pero el silencio entre ellos se sentía cómodo ahora, no incómodo. «Megan llamó anoche», dijo Sophie finalmente. Su viaje se extendió. Ella me preguntó si podía quedarme un poco más. Grant levantó la vista de su plato, sus ojos se encontraban con los de ella. «¿Y?» Dije que sí. «Realmente no tengo ningún lugar donde necesito estar ahora». Sophie dudó, luego agregó: «Perdí mi trabajo el día antes de venir aquí». Grant asintió, sin ofrecer los tópicos habituales que la gente dio al escuchar malas noticias. En cambio dijo: «El huerto necesita atender. Los manzanos están listos para una poda ligera. Puedo mostrarte, si quieres». Sophie sonrió, reconociendo su oferta por lo que era. No solo una tarea para llenar su tiempo, sino una razón para quedarse. «Me gustaría eso». Después del desayuno, Grant la llevó al huerto, donde se extendían hileras de manzanos ordenados hacia las colinas. Le mostró cómo identificar ramas que necesitaban recorte y demostró la técnica de corte adecuada. Sus manos se movían con confianza, fuertes y seguras contra la madera. «¿Cómo aprendiste todo esto?», Sophie preguntó mientras intentaba imitar su técnica en una rama cercana. Grant estuvo callado por un momento antes de responder. «Mi esposa me enseñó». Las palabras colgaban en el aire entre ellas. Sophie sintió que su respiración se apestaba. Grant nunca había mencionado a una esposa antes. «Ella creció aquí», continuó su voz baja. «Conocía cada árbol de corazón». Ajustó el agarre de Sophie en las cizallas de poda. «Así, corte limpio justo por encima del nodo». Sophie lo intentó de nuevo, haciendo un mejor corte esta vez. «¿Todavía ayuda con el huerto?», preguntó con cautela. La cara de Grant pareció cerrar, la apertura de un momento que se desvaneció detrás de una máscara de control. «Ella murió hace 3 años». «Lo siento mucho», susurró Sophie, entendiendo ahora la fuente de la tristeza que había sentido en él. Grant asintió una vez, luego volvió a los árboles. Trabajaron en silencio por un tiempo, moviéndose de un árbol a otro. Sophie lo miró observando la forma cuidadosa de tratar a cada rama, la gentileza que parecía estar en desacuerdo con su apariencia fuerte y desgastada. Más tarde, mientras se tomaban un descanso a la sombra de un gran roble, Sophie reunió su coraje. «¿Cómo murió? Si no te importa que te pregunte». Grant miró el horizonte, su mandíbula apretada. Por un momento Sophie pensó que no respondería. Luego habló, su voz dura de emoción. «Tormenta. Como la otra noche, pero peor. Mucho peor». Respiró hondo. «Estaba revisando un ternero nacido esa mañana. El techo de granero se derrumbó. Cuando la encontré...». Sus palabras se apagaron. Sophie sintió las lágrimas pinchar en sus ojos. Sin pensar, ella extendió la mano y colocó su mano sobre la suya donde descansaba sobre la hierba entre ellos. Grant miró sus manos, luego hacia su rostro. Algo cambió en su expresión. Una pequeña grieta en la pared que había construido a su alrededor. «Todavía hablo con ella a veces», se admitió. «Aquí, en los campos, la gente de la ciudad piensa que estoy loco, supongo». «No creo que estés loco», dijo Sophie suavemente. «Creo que eso es lo que hace el amor. No solo desaparece cuando alguien se ha ido». Grant mantuvo su mirada por un largo momento. Luego asintió, un reconocimiento silencioso de su comprensión. No se quitó la mano. Los días que siguieron adquirieron un ritmo que Sophie llegó a apreciar. Las mañanas eran para tareas agrícolas, animales que atienden al jardín, recolectan huevos. Grant a menudo se unía a ella, ofreciendo orientación, pero nunca asumir el cargo. Por las tardes, trabajaron en proyectos alrededor de la propiedad, fijando las tablas sueltas en el porche, limpiando las canaletas, podando el huerto. Sophie se enteró de que la granja de Grant producía vegetales y frutas orgánicas que vendía en los mercados de agricultores en las ciudades cercanas. Ella comenzó a ayudarlo a cosechar y prepararse para los días de mercado, disfrutando de la satisfacción de ver su trabajo transformado en abundantes exhibiciones de productos coloridos. Una noche, mientras estaban sentados en el porche Wall, atacar la puesta de sol después de un largo día de cosecha, Sophie preguntó:
¿Por qué me dijiste que podría quedarme para siempre ese primer día? Ni siquiera me conociste. Grant estuvo callado durante mucho tiempo, sus ojos en el horizonte, donde el sol se hundía en un resplandor de naranja y rojo. Este lugar, dijo finalmente, señalando a la granja, los campos, las colinas distantes, estaba destinado a más de la pena de una sola persona. Él la miró entonces. Su expresión se abrió de una manera que ella nunca había visto antes. Cuando te vi ese primer día, algo solo dijo que pertenecías aquí. El corazón de Sophie latía más rápido ante sus palabras. Ella nunca había sido una persona que pertenecía a ningún lado. Se había mudado de ciudad en ciudad, trabajo a trabajo, relación con la relación, siempre la niña temporal, siempre lista para irse antes de que pudiera irse. Nunca me he quedado mucho tiempo, admitió. Siempre pensé que el próximo lugar sería donde las cosas finalmente tenían sentido. ¿Y ahora? Preguntó Grant, su voz baja. Sophie miró a su alrededor a la granja que se había vuelto tan querida en tan poco tiempo. Ahora ya no estoy tan seguro de que ejecutar es la respuesta. El momento colgaba entre ellos, lleno de posibilidades. Entonces, Grant se puso de pie aclarándose la garganta. Se está haciendo tarde, debería regresar. Sofía sintió, tratando de ocultar su decepción, pero cuando Grant llegó a los escalones, se volvió. Día del mercado mañana. Podría usar su ayuda si está dispuesto. Ella sonrió. Me gustaría eso. El mercado de agricultores estaba más ocupado de lo que Sofía esperaba. Su stand, con sus exhibiciones ordenadas de verduras orgánicas, huevos frescos y frascos de miel, atrajo un flujo constante de clientes. Sophie disfrutó hablar con personas que se detuvieron, explicando las diferentes variedades de tomates o sugiriendo formas de preparar la subvención inusual de calabaza. Ella notó cómo la gente saludaba a Grant, con respeto pero también una cierta distancia. Algunas mujeres mayores dieron a Sophie curiosa mirada, susurrando detrás de sus manos. Grant los ignoró, enfocándose en organizar productos y hacer cambios. Se preguntan quién eres, explicó cuando ella lo mencionó. Pequeño pueblo. No, sucede mucho aquí. ¿Qué debo decirles? Sophie preguntó. Grant la miró, una pizca de una sonrisa tocando en las esquinas de su boca. Lo que quieras. El próximo cliente, una mujer de cabello gris con ojos brillantes, no se molestó con la sutileza. Debes ser nuevo por aquí, le dijo a Sophie mientras seleccionaba un montón de zanahorias. ¿Solo pasando? Antes de que Sophie pudiera responder, Grant habló. Sophie se queda en Oak Hollow, ayudándome con la cosecha. La forma simple en que lo dijo, sin explicación ni disculpas, hizo sonreír a Sophie. La mujer levantó las cejas, pero no dijo nada más. A medida que avanzaba el día, Sophie se dio cuenta de que disfrutaba estar asociada con Grant y la granja. Disfrutaba la sensación de ser parte de algo real y enraizado. Más tarde, mientras empacaban el camión, sus ventas superan las expectativas. Grant dijo, «Eres bueno con la gente, mejor que yo». Sophie se rió. «Eso no dice mucho. No eres exactamente hablador». Para su deleite, Grant también se echó a reír, una risa real que transformó su cara seria e hizo que sus ojos se arruinen con las esquinas. El sonido de él calentó a Sophie de adentro hacia afuera. En el viaje, de casa el camión que se topó a lo largo de las carreteras rurales, Sophie sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Grant condujo con una mano en el volante, la ventana hacia abajo, el aire cálido corriendo. Se miró ocasionalmente, como si se asegurara de que todavía estuviera allí, todavía real. De vuelta en la granja, mientras descargaron el camión a la luz dorada de la tarde, sus manos se cepillaban una y otra vez. Cada vez, Sophie sintió la misma sacudida eléctrica, esa misma captura en su aliento. Y cada vez, los ojos de Grant encontraron los suyos, sosteniendo su mirada un momento más tiempo de lo necesario. Cuando todo fue guardado, se pararon en el patio entre sus dos propiedades. Ni parecía listo para decir adiós. «Gracias por su ayuda hoy», dijo Grant con las manos en sus bolsillos. «Lo disfruté», respondió Sophie honestamente. El aire entre sí sintieron acusados de palabras tácitas. Grant dio un paso más. «Sophie, yo
El sonido de un automóvil que llegaba por el camino de entrada lo interrumpió. Ambos se volvieron para ver un elegante sedán negro acercándose, con la lentamente fuera de lugar en el entorno rural. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Grant, frunciendo el ceño. Sophie sacudió la cabeza, entrecerrando los ojos en el auto mientras estacionaba. Cuando se abrió la puerta del conductor y un hombre alto con un traje costoso salió, sintió que la sangre se agotó de su rostro. «Sophie», el hombre llamó, caminando hacia ellos con confianza. «Ahí estás. ¿Sabes lo difícil que fue encontrar este lugar?» «David», dijo Sophie, su voz apenas audible, «¿qué estás haciendo aquí?» Su exnovio sonrió, la misma sonrisa encantadora que una vez había hecho que su corazón fuera de carrera, pero ahora solo hizo que su estómago se apretara. «Vine a traerte a casa, por supuesto». Miró a su alrededor, tomando la granja, los campos y Grant con una sola mirada despectiva. «Cualesquiera que sean las vacaciones, es hora de terminarlo. Tengo buenas noticias». Sophie se sintió congelada en su lugar cuando David la contactó, inclinándose para besar su mejilla, como si no se hubieran separado hace un mes, como si no hubiera ignorado sus mensajes de texto y llamadas. «Tenemos que hablar», dijo David, deslizándose un brazo alrededor de su cintura. «En privado», agregó mirando con precisión a Grant. La cara de Grant había regresado a su máscara ilegible habitual. Asintió una vez, luego se volvió para irse. «Grant, espera», llamó Sophie, pero David ya la estaba dirigiendo hacia la casa, hablando de una nueva oportunidad de trabajo, sobre cómo se había dado cuenta de que había cometido un error. Sophie miró hacia atrás sobre su hombro para ver a Grant alejándose, sus hombros rígidos, sus zancadas largos y decididos. La vista de él retirándose hizo que le doliera el corazón de una manera que no había esperado. La voz de David continuó, una corriente de palabras sobre su futuro juntos, sobre los planes que había hecho. Sophie se volvió para mirarlo, tratando de concentrarse en lo que estaba diciendo, pero todo lo que podía pensar era en la cara de Grant cuando casi había dicho lo que había estado a punto de decir antes de que David llegara. Cuando llegaron a los escalones del porche, David tomó sus manos en las suyas. «He tenido mucho tiempo para pensar, Sophie, y me di cuenta de lo que realmente quiero». Llegó a su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Te quiero, para siempre». Sophie miró la pequeña caja de terciopelo en la mano de David, su mente girando. El anillo de diamantes en el interior atrapó los últimos rayos de la luz del sol, arrojando pequeños prismas de luz. Era exactamente el tipo de anillo que hubiera deseado hace 6 meses. Elegante, caro, una pieza de declaración que habría impresionado a sus colegas en la empresa de marketing. Ahora, mirándolo, no sintió nada más que confusión. «David, no entiendo», dijo dando un paso atrás. «Rompimos, saliste. Dijiste que queríamos cosas diferentes». La sonrisa de David no vaciló. «Cometí un error, Sophie. Después de dejar la ciudad, me di cuenta de lo que había perdido». Se acercó tomando su mano. «Y tengo noticias increíbles. ¿Recuerdas a Jackson & Mayer? Me ofrecieron ese puesto de vicepresidente, y digo una buena palabra para ti. Quieren entrevistarte para el rol de director de marketing. Es todo de lo que hablamos». La cabeza de Sophie estaba nadando. Jackson & Mayer fue una de las mejores firmas de marketing en Chicago. Hace 6 meses, este habría sido el trabajo de sus sueños. Ella y David habían hablado sobre trabajar allí juntos, escalar la escalera corporativa, construyendo la vida perfecta para la carpeta de poder. «Necesitas volver conmigo», continuó David, confundiendo su silencio con consideración. «La entrevista es el lunes. Podemos volver a la ciudad mañana por la noche, conseguirle algo impresionante para usar y...» «David, parada», interrumpió Sophie. «Todo esto está sucediendo demasiado rápido. Aparece de la nada, con un anillo y una oferta de trabajo, esperando que simplemente deje todo y venga contigo». David miró a su alrededor, su expresión incrédula. «¿Deja qué? ¿Exactamente?» «Esto». Hizo un gesto a la granja y los campos. «Sophie, este no es tú.
Solo estás pasando por alguna fase debido a la pérdida de empleo. Es hora de vuelve a la vida real. Sus palabras picaban, especialmente porque parte de ella se preguntaba si tenía razón. ¿Fue solo un escape temporal? ¿Se estaba engañando a sí misma pensando que podría pertenecer a un lugar como Oak Hollow? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Puedes quedarte a cenar si quieres, pero no estoy tomando ninguna decisión esta noche. La sonrisa de David se endureció, pero él asintió. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesitas. Dentro de la granja, Sophie se movió mecánicamente alrededor de la cocina, preparando una cena simple mientras David hablaba de Chicago, sobre amigos que tenían en común, sobre el emocionante futuro que los esperaba. Ella asintió e hizo sonidos de interés apropiados, pero su mente estaba en otra parte, bajando el camino que condujo a la granja de Grant. Después de la cena, David insistió en abrir una botella de vino que había traído. Para celebrar, dijo, aunque Sophie había dejado en claro que todavía no había nada que celebrar. Mientras se sentaban en el porche, el aire nocturno se enfriaron a su alrededor. David parecía notar su distracción. ¿Quién era ese tipo de todos modos? ¿El granjero? Grant Ellison, dijo Sophie. Su nombre se sintió importante en sus labios. Él es dueño de la propiedad de al lado. David levantó una ceja. Parecía bastante interesado en ti. Sophie tomó un sorbo de vino, inseguro de cómo responder. Fueron los sentimientos de Grant tan obvios para un extraño. ¿O David estaba siendo posesivo? Él es solo un vecino, dijo finalmente, las palabras que saben falsas. Me ha estado ayudando con las tareas agrícolas. David se rió. Las tareas agrícolas. Nunca pensé que escuchara esas palabras de ti. Se acercó al columpio del porche. ¿Recuerdas ese fin de semana en los Hamptons? Te quejaste de tener que caminar por la playa porque la arena entró en tus zapatos de diseñador. Sophie lo recordó. Recordó quién había sido hace solo unas semanas. Una mujer que se preocupaba por las apariencias, que midió el éxito en promociones y compras de marca, que nunca se habían ensuciado las manos creciendo nada. La gente cambia, dijo suavemente. No. Tanto, respondió David terminando su vino. Mira, lo entiendo. Este lugar es encantador de una manera rústica. Pero Sophie, sé realista. Sus palabras se hicieron eco de sus propias dudas. David la había conocido por años. Él conocía sus ambiciones, su amor por la vida de la ciudad, su deseo de reconocimiento en su carrera. ¿Tenía razón? ¿Estaba solo jugando a fingir aquí? Se está haciendo tarde, dijo de pie. La habitación de invitados está preparada para ti. David atrapó su mano. Sophie, dijo, su voz más suave ahora. Sé que esto es repentino, pero nunca he estado más seguro de nada. Pertenecemos juntos. Piénselo de la noche a la mañana. Se inclinó y besó su mejilla. Luego se dirigió al interior. Sophie se quedó en el porche, mirando hacia la oscuridad, hacia donde sabía que se encontraba la granja de Grant. La mañana llegó con una claridad que Sophie no había esperado. Ella permanecería despierta la mayor parte de la noche, entregando sus opciones, examinando sus sentimientos. Cuando finalmente se levantó y miró por la ventana a Oak Hollow, bañó a la luz del sol temprano. Sabía que necesitaba hablar con Grant antes de tomar cualquier decisión. David todavía estaba dormido cuando salió de la casa y se dirigió por el camino hacia la granja de Grant. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a su puerta, insegura de su bienvenida después de la forma en que se habían separado el día anterior. Ella llamó, pero no hubo respuesta. Caminando hacia atrás, encontró una nota que se tachaba a la puerta de su granero. Ir al mercado de Northridge, de vuelta a la tarde. La decepción la arrastró. Northridge fue la siguiente ciudad, a casi una hora en coche. Grant no volvería, por horas. Cuando regresó a la casa de Megan, David estaba en la cocina haciendo café. Levantó la vista con una sonrisa. Buenos días, temprano riser ahora, ¿verdad? Solo revisando las gallinas, mintió Sophie, aceptando la copa que ofreció. Estaba pensando, dijo David, sentado frente a ella en la mesa. ¿Por qué no llevamos un viaje hoy? Compensación y dudó, luego asintió.
Tal vez escapar de la granja durante unas horas le ayudaría a aclarar su cabeza. Hay un bonito lago a unos 30 minutos de aquí, sugirió. Pasaron la mañana conduciendo por las colinas, deteniéndose en un pequeño pueblo para almorzar, y luego continuar con el lago Grant. La había mencionado una vez. Era hermoso. Agua, clara cristalada rodeada de árboles, con montañas que se elevaban en la distancia. Mientras caminaban por la orilla, David tomó su mano. Por un momento Sophie lo dejó. La sensación familiar de sus dedos entrelazados con los de ella, trayendo recuerdos de sus 3 años juntos. «Estábamos bien juntos, ¿no?», David preguntó mirando hacia el agua. Sophie consideró la pregunta. «Honestamente, a veces», respondió ella. «Pero queríamos cosas diferentes, David. Lo dijiste tú mismo cuando te fuiste». «Estaba equivocado», insistió. «Sophie, nunca he dejado de amarte. Estas últimas semanas sin ti han sido torturas». Sophie lo miró muy exitoso, diciendo todas las palabras correctas. Sin embargo, algo se sentía, como si estuviera jugando un papel que pensaba que ella quería ver. «¿Qué está pasando realmente, David?», preguntó ella. «¿Por qué ahora? ¿Por qué rastrearme en una granja en medio de la nada cuando podrías haber llamado o enviado mensajes de texto?» David dejó caer su mano, suspirando. «Bien, ¿quieres la verdad? Jackson y Meyer nos quieren como un paquete, el ángulo de pareja poderoso. Es parte de su estrategia de cambio de marca». La honestidad fue refrescante, pero se puso picado. «¿Entonces se trata del trabajo?» «No, sí, en parte». David pasó una mano por su cabello. «Mira, la oportunidad de trabajo me obligó a pensar realmente en nosotros y me di cuenta de que te quiero de vuelta. El anillo, la propuesta, eso es real». Sophie ya no estaba segura de qué creer. Condujeron de regreso principalmente en silencio, llegando a Oak Hollow a fines de la tarde. Cuando se detuvieron en la granja, el corazón de Sophie se saltó cuando vio el camión de Grant estacionado cerca. David notó su reacción. «Tu amigo agrícola ha vuelto», observó secamente. Sophie salió del auto rápidamente, escaneando la propiedad para la subvención. Ella lo vio junto al jardín, su espalda a ellos mientras examinaba las plantas de tomate. Respirando hondo, ella caminó hacia él, escuchando los pasos de David seguirla. «Grant», llamó suavemente. Se volvió. Su expresión se protegió cuando vio a David detrás de ella. «Sophie». Solo estaba revisando los tomates después de la lluvia. Sus ojos se movieron hacia David, luego de regreso a ella. «No quise entrometerse». «No, te estás entrometiendo», dijo Sophie rápidamente. «Esta es tu granja también». Grant asintió una vez, su mandíbula apretada. «Tengo algo de trabajo para terminar. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien aquí». Comenzó a alejarse. «Grant, espera», lo llamó Sophie tras él. Esperaba poder hablar. David dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Sophie. «En realidad estábamos en medio de hacer algunos planes», dijo sin problemas. «Sophie y yo tenemos mucho que discutir sobre nuestro futuro». La Sioux. Cara de Grant no mostró reacción, pero Sophie vio un músculo en la mandíbula. «Por supuesto», dijo rígido. «Te dejaré a eso». «Eso no es lo que yo…», comenzó Sophie, pero Grant ya se estaba alejando, sus zancadas y decididos. La frustración y la ira burbujearon dentro de ella, sugerente en David por su presunción, en Grant por alejarse, y en sí misma por no saber lo que realmente quería. ¿De qué fue eso?, ella exigió volviéndose hacia David. David se encogió de hombros. «Solo para hacerle saber dónde están las cosas. Sophie, no puedes estar interesado seriamente en ese tipo». «No lo conoces», respondió Sophie. «No sabes nada sobre mi vida. Aquí. ¿Por qué has estado aquí todo 2 semanas?» David respondió. «Esta no es tu vida, Sophie. Es unas vacaciones de la realidad». Sus palabras golpearon demasiado a sus propias dudas. ¿Fue todo esto un escape temporal de su vida real? Esa noche, la tensión colgaba en el aire mientras cenaban. David mantuvo la conversación enfocada en Chicago, en las oportunidades que los esperaban, en la vida que podrían construir juntos.
Sophie listened, tratando de imaginarse regresando a ese mundo, la prisa de la ciudad, la presión de un trabajo de alto perfil, las expectativas sociales. Una vez, todo parecía muy importante. Ahora se encontró pensando en placeres más simples, la satisfacción de la cosecha de verduras que había ayudado a crecer, la paz de ver a las puestas de sol desde el porche, el calor en los ojos de Grant cuando la miró. Después de la cena, David volvió a producir la caja del anillo, colocándola en la mesa entre ellos. Sé de repente, dijo, pero a veces tienes que dar un salto de fe. La entrevista de trabajo es el lunes. Di sí, y podemos comenzar nuestra nueva vida juntos. Sophie miró el ring, luego a David. Necesito pensar, dijo, solo. Voy a dar un paseo. Antes de que él pudiera protestar, ella estaba fuera de la puerta dirigiéndose hacia el huerto. El aire de la tarde era fresco contra su piel mientras caminaba entre los manzanos, sus ramas llenas de frutas casi listas para la cosecha. Este huerto que Grant le había enseñado a atender, donde él le había contado por primera vez sobre su esposa, donde ella había comenzado a sentir una conexión con la tierra y con él. En el extremo más alejado del huerto, una cerca separó Oak Hollow de la propiedad de Grant. En la luz que se desvanece, Sophie lo vio allí reparando una sección dañada por la reciente tormenta. La vista de él, sólida, real, trabajando con un propósito tranquilo, le dolía el corazón con una claridad que no había esperado. Se acercó lentamente, deteniéndose en su lado de la cerca. Conceder. Levantó la vista, sorprendió a cruzar sus rasgos antes de que los educara para que volviera a neutralidad. Sophie, necesito hablar contigo, dijo, sobre todo lo que está sucediendo. Grant dejó sus herramientas y vino a estar frente a ella, la cerca aún entre ellas. No hay mucho de qué hablar. Tu novio regresó para ti. Parece que está ofreciendo todo lo que querías. Todo lo que pensé que quería, corrigió Sophie. Este lugar me ha cambiado. O tal vez me mostró quién soy realmente. Ella respiró hondo. Necesito saber algo. Ese primer día, cuando dijiste que podía quedarme para siempre, ¿lo deciste? Grant la miró por un largo momento. Sus ojos buscaban en los suyos. Sí, dijo finalmente, su voz baja. Lo dije en serio. ¿Por qué? Sophie presionó. No me conocías en absoluto. La mirada de Grant no flaqueó. Porque este lugar ha estado demasiado tranquilo durante demasiado tiempo. Porque lo miraste como si fuera algo especial, no solo otro parche de tierra. Hizo una pausa, luego agregó, suavemente, porque no había escuchado a nadie reír en esa casa durante 3 años, y pensé que tal vez podrías cambiar eso. Su honestidad le dejó sin aliento. Grant, Sophie. La voz de David llamó desde la dirección de la granja. ¿Dónde estás? Sophie cerró los ojos brevemente. La frustración la lavó. Cuando los abrió, Grant había retrocedido de la cerca. Tu futuro es la llamada, dijo, su voz cuidadosamente neutral nuevamente. Grant, por favor, comenzó Sophie, pero David se estaba acercando, llamándole su nombre. Este lugar parece que me está curando, dijo rápidamente, desesperadamente. Pero tal vez nunca tuve la intención de quedarme demasiado tiempo. Grant no le rogó que se quedara. Simplemente se quitó los guantes de trabajo y caminó hacia ella, sus movimientos deliberados. Se detuvo justo en su lado de la cerca, lo suficientemente cerca, como para que Sophie pudiera ver las manchas de oro en sus ojos marrones. Dijiste que te quedarías una semana, dijo, su voz profunda y segura. He esperado 3 años para escuchar a alguien reír en esta casa nuevamente. Entonces, si eliges ir, lo entenderé. Pero si te quedas... Extendió la cerca. Sus dedos simplemente cepillaban los suyos. Pasaré todos los días probando por qué estabas destinado. El corazón de Sophie latía con fuerza mientras daba un paso adelante. La decisión cristalizaba en su mente incluso cuando se movía. Pero antes de que ella pudiera hablar, Sophie. La voz de Megan llamó desde el porche, sorprendiéndolos a ambos. Sophie, hay alguien aquí para ti. Sophie se volvió para ver a su prima parada en el porche, saludando frenéticamente. A su lado había David.
Y frente a él, oh no, Sophie susurró. La tercera persona en el porche era su ex jefe, Richard Turner, el hombre que la había despedido hace solo unas semanas. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Sophie desconcertada. La cara de Grant se endureció mientras miraba hacia la casa. Parece que tu pasado está decidido a encontrarte, dijo en voz baja. Luego, sin otra palabra, se volvió y se alejó, desapareciendo en la creciente oscuridad de su propiedad. Sophie lo vio irse, su pecho apretado con palabras tácitas. Luego, a cuadros de los hombros, regresó a la granja para enfrentar cualquier nueva complicación que haya llegado. Cuando se acercó, Richard dio un paso adelante, todos los negocios en su traje nítido a pesar del entorno rural. Sophie, solo la persona que necesito ver. Tu amigo David aquí me dice que podrías estar interesado en volver al trabajo. Tengo una propuesta para ti. David le llamó. ¿No es genial? Richard voló hasta aquí para reunirse con nosotros. Sophie miró entre ellos, luego a su prima Megan, que parecía confundida y preocupada. Richard me despidió, dijo Sophie sin rodeos a David. ¿Por qué querría volver a trabajar con él? Richard tenía la gracia de parecer avergonzado. Una decisión lamentable tomada bajo presión financiera. Pero las cosas han cambiado. Hemos asegurado nuevos fondos y con la conexión de Jackson & Mayer, que David mencionó, podríamos formar una asociación poderosa. Sophie sintió que estaba viendo cómo desarrollar una obra de teatro, un drama sobre ambiciones corporativas y alianzas estratégicas. Un drama en el que ya no quería ninguna parte. Creo que deberíamos discutir esto dentro, sugirió David, colocando su mano en la espalda de Sophie para guiarla. Ella se alejó de su toque. En realidad, tengo algo que decir primero. Miró a David, luego a Richard y finalmente a Megan. No volveré a Chicago. La sonrisa de David vaciló. Sophie, no seas apresurada. Al menos escucha la oferta. No, interrumpió Sophie, sorprendiéndose con la firmeza en su voz. No necesito escucharlo. He tomado mi decisión. El silencio que siguió a la declaración de Sophie fue pesado. La sonrisa de David desapareció por completo, reemplazada por una mirada de confusión e ira. No puedes hablar en serio, dijo, sacudiendo la cabeza. Sophie, estamos hablando de tu carrera, tu futuro, nuestro futuro juntos. Hablo en serio, respondió Sophie, una extraña calma sobre ella. Me quedo aquí. Richard se aclaró la garganta. Quizás deberíamos discutir esto dentro, donde podemos repasar los detalles de la oferta. Sophie, realmente necesitas escuchar lo que está sobre la mesa antes de tomar cualquier decisión. Sophie miró a su prima, que había estado viendo la escena desarrollada con ojos muy abiertos. «Megan, ¿cuándo regresaste?» «Hace solo una hora», respondió Megan. «El crucero terminó temprano, iba a llamar, pero luego estos caballeros aparecieron en busca de ti». Ella le dio a Sophie una mirada interrogadora. «¿Qué está sucediendo?» «Es una larga historia», dijo Sophie. «Y sí, entremos». En la cocina de la granja, Sophie hizo café mientras los demás se establecían alrededor de la mesa. David colocó la caja del anillo frente a él, un recordatorio silencioso de lo que estaba ofreciendo. Richard sacó una carpeta con papeles, contratos y propuestas, asumió Sophie. «Sophie», comenzó Richard una vez que todos tomaron café. «Entiendo. Su vacilación, dada la forma en que las cosas terminaron en la empresa. Pero este es un nuevo comienzo. Estamos viendo una gran expansión trabajando directamente con Jackson & Mayer en sus cuentas más grandes». Deslizó un papel sobre la mesa. «Esto es lo que estamos preparados para ofrecerte». Sophie miró la figura. Era más dinero del que había ganado, casi el doble de su salario anterior. «Ese es solo el comienzo», agregó David con entusiasmo. «Piénselo, Sophie. La casa que podríamos comprar, las vacaciones que podríamos tomar, todo lo que hablamos». «¿Y el anillo?», preguntó Sophie, asintiendo hacia la caja de terciopelo. David sonrió. «La pieza final. Seremos la pareja poderosa del mundo de marketing de Chicago. Es perfecto». Sophie miró las tres caras mirándola. David es segura, expectante, calculati de Richard, y Megan, preocupado y confundido. «¿Qué pasa con lo que quiero?».
Sophie preguntó en voz baja. «Esto es lo que quieres», insistió David. «La Sophie que conozco ha estado trabajando para esta carrera toda su carrera. Tal vez ya no soy tan Sophie», respondió ella. Ella respiró hondo y continuó. «Las últimas 2 semanas aquí me han mostrado algo diferente. Una vida que no se trata de escalar escaleras corporativas o impresionar a las personas con títulos de trabajo. Una vida real y castigada y...» Dudó, luego lo dijo. «Llena de amor». La expresión de David se oscureció. «¿Amor? ¿Por qué gallinas y plantas de tomate?» Sus ojos se entrecerraron. «O para ese agricultor de al lado. Se llama Grant», dijo Sophie con firmeza. «Y sí, tengo sentimientos por él. Sentimientos reales que no se basan en las ventajas profesionales o el estatus social». «Apenas lo conoces», David exclamó. «Sophie, estás tirando todo para un hombre que conociste hace 2 semanas. Eso es una locura». «No se trata solo de Grant», explicó Sophie, aunque su corazón compitió en admitir sus sentimientos en voz alta. «Se trata de quién soy aquí, quién puedo ser. He pasado años tratando de ser alguien que impresiona a las personas, que encaja en un mundo de cenas elegantes y ropa de diseñador. Pero aquí...» Gestó hacia la ventana de la cocina, a través del cual el huerto era visible en la distancia. «Aquí siento que finalmente me estoy convirtiendo en la persona que debía ser». Richard, sintiendo el cambio en la conversación, reunió sus papeles. «Puedo ver que necesita tiempo para considerar. La oferta permanecerá abierta hasta el lunes». «No, hay necesidad», dijo Sophie sonriendo suavemente. «Aprecio que hayas venido hasta este camino, pero mi respuesta es definitiva. Me quedo en Oak Hollow». Richard asintió rígidamente y se puso de pie. «En ese caso, te dejaré con eso. David, ¿necesitas un viaje de regreso a la ciudad?» David permaneció sentado, mirando a Sophie con incredulidad. «¿Realmente estás eligiendo esto sobre nosotros? ¿Sobre todo lo que planeamos?» «Me estoy eligiendo», dijo Sophie simplemente. «El yo que he descubierto aquí». La cara de David se endureció. «Bien, tenga tu pequeña fantasía agrícola, pero cuando la novedad desaparece y te das cuenta de que has cometido el mayor error de tu vida, no vuelvas a gatear». Siguió la caja de anillos y siguió a Richard hacia la puerta. Sophie sintió la mano de Megan en su hombro, mientras veían a los 2 hombres alejarse. «Bueno», dijo su primo, «esa fue una gran escena. Creo que tienes algo que explicar». Con tazas de café fresco, Sophie le dijo a Megan todo, sobre perder su trabajo, sobre la paz que había encontrado en Oak Hollow y sobre Grant. Mientras hablaba, la rectitud de su decisión se estableció más profundamente en sus huesos. «Entonces estás enamorado del vecino», dijo Megan cuando Sophie terminó. «El agricultor tranquilo y melancólico que apenas habla», Sophie se rió. «No siempre está callado». «No es cuando importa», Megan sonrió. «Conozco a Grant por años, desde 1900, que se mudó aquí con Laura. Él era diferente entonces, más abierto, siempre riendo. Después de morir...» Sacudió la cabeza. «Me preocupaba que nunca hubiera encontrado su camino de regreso. Pero estas últimas 2 semanas he visto vislumbres de la vieja subvención. Creo que eso es por ti». «Me habló de Laura», dijo Sophie suavemente. «Sobre la tormenta». Megan asintió. «Lo devastó. Esta comunidad trató de ayudar, pero Grant solo se retiró de sí mismo y su trabajo». Ella apretó la mano de Sophie. «Si lo amas, realmente lo amas, no dejes que te aleje. Ha tenido mucha práctica en eso. Ni siquiera sé si él siente lo mismo», admitió Sophie. «¿Qué pasa si solo estoy romantizando toda esta situación? 2 semanas no son suficientes para conocer realmente a alguien, ¿verdad? A veces 2 semanas son más que suficientes», dijo Megan sabiamente. «Y a veces los años no son suficientes. No se trata de tiempo. Se trata de ver a alguien claramente y dejar que te vean». Sophie pensó en Grant, cómo notó cosas que otros perdieron, cómo se presentó exactamente cuando necesitaba ayuda, cómo sus raras sonrisas transformaron toda su cara. «Necesito hablar». «Con él», dijo Sophie de pie. «Ahora, antes de que pierda los nervios». «Ve», alentó Megan.
Seré aquí cuando regreses. ¿Y Sophie? Ella sonrió calurosamente. Por lo que vale, creo que tú también perteneces aquí. La noche estaba despejada, las estrellas que manchaban el cielo de arriba mientras Sophie caminaba por el camino hacia la granja de Grant. Las luces brillaban en sus ventanas, un faro que la guía hacia adelante. Su corazón golpeó contra sus costillas, pero sus pasos estaban seguros. Ella llamó a su puerta, luego esperó, luchando contra el impulso de correr. Cuando la puerta se abrió, revelando la subvención en jeans desgastados y una camiseta desvaída, Sophie olvidó momentáneamente todas las palabras que había planeado decir. «Sophie», dijo, sorpresa evidente en su voz, «pensé que estarías empacando para Chicago». Ella sacudió la cabeza. «Sin embalaje. No Chicago». La expresión de Grant permaneció cuidadosamente neutral, pero algo parpadeó en sus ojos, una chispa de esperanza de que parecía tener miedo de dejar encender. «¿Tus visitantes se fueron?» «Lo hicieron», confirmó Sophie, «con sus ofertas de trabajo y anillos de compromiso, ninguno de los cuales acepté». Grant pisó el porche cerrando la puerta detrás de él. Se pararon cara a cara en el suave brillo de la luz del porche, por lo que Sophie cerca podía ver el rastrojo en su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que nunca había notado antes. «¿Por qué?», preguntó, la sola palabra, sosteniendo el peso de tantas preguntas. «Porque nada de eso se sintió bien», respondió Sophie honestamente. «No es David ni el trabajo ni la vida que estaban ofreciendo». Ella respiró hondo. «No en comparación con lo que he encontrado aquí». «¿Y qué es eso?». La voz de Grant era baja, cuidadosa. Sophie hizo un gesto a la tierra a su alrededor, a las estrellas de arriba, al espacio entre ellos. «Paz. Propósito. Un lugar que se siente como si pudiera ser el hogar». Ella se encontró con sus ojos directamente. «Tú». La palabra colgaba en el aire entre ellos. La expresión de Grant se suavizó. Las paredes que mantuvo tan cuidadosamente, construidas comenzando a desmoronarse. «Sophie», comenzó. Luego se detuvo como si las palabras fueran demasiado difíciles de formar. Lo intentó de nuevo. «He estado solo mucho tiempo, me acostumbré. Pensé que así era siempre». Sus ojos nunca dejaron los suyos. «Entonces apareciste en esas botas no coincidentes, hablando de quedarse solo una semana». Sophie sonrió ante el recuerdo. «Estaba tan seguro de que no me apegaría». «¿Y ahora?», preguntó Grant dando un paso más. «Ahora no quiero irme», admitió Sophie. «Quiero ver el huerto durante las 4 temporadas. Quiero aprender a poder tomar los tomates para el invierno. Quiero...». Dudó, luego terminó en un susurro. «Escúchate de reír de nuevo». Grant extendió la mano, su mano suavemente ahuecando su mejilla. Laura solía decir que los corazones son como jardines. Necesitan atender, incluso después de las tormentas. Su pulgar rastreó la línea del pómulo de Sophie. «Mi corazón ha estado en barbecho mucho tiempo, pero estas últimas semanas, contigo, está empezando a volver a crecer». Las lágrimas se pincharon en los ojos de Sophie. «¿Estás seguro? No quiero ser alguien que solo pase por tu vida». «Nunca he estado más seguro de nada», dijo Grant, su voz fuerte y segura. Luego, con una pizca de la sonrisa que transformó su rostro, agregó: «Te dije que el primer día, estén mientras quieras, o para siempre». «Forever suena bien», susurró Sophie. Y luego Grant la estaba besando al principio, luego con una creciente pasión que habló de curación, esperanza y futuros que se desarrollaban ante ellos. Cuando finalmente se rompieron, ambos sin aliento, Grant apoyó su frente contra la de ella. «Quédate esta noche», dijo suavemente. «Y mañana, y todas las mañanas después de eso». Sofía sintió, su corazón lleno. «Lo haré». Mientras caminaban de la mano en la casa de Grant, y para ser su casa, Sophie sintió que las últimas piezas de su antiguo yo se caían, no perdido, sino transformado, como semillas enterradas en un suelo rico, listos para convertirse en algo más fuerte y más hermoso que antes. La mañana llegó con luz dorada que se derramó a través de las ventanas. Sophie se despertó en 1900 en los brazos de Grant
La habitación desconocida se enfoca lentamente. Por un momento, se preguntó si todo había sido un sueño. Las declaraciones, las decisiones, la noche en que habían pasado hablando hasta el amanecer, planeando un futuro, posible solo unas semanas antes. Pero luego Grant se agitó, sus brazos se apretaron a su alrededor, y Sophie sabía que todo era maravillosamente real. «Mañana», murmuró presionando un beso a su templo. «Mañana», respondió ella, acurrucándose más cerca. «¿Sabes qué es hoy?» Grant, pensamiento por un momento. «¿Domingo?» Sophie sonrió. «Han pasado 3 semanas desde que llegué a Oak Hollow, el día que se suponía que debía irme». La expresión de Grant se hizo seria. «¿Algún arrepentimiento?» «No es uno», le aseguró Sophie, llegando a rastrear la línea de su mandíbula. «Excepto que tal vez pensé que una semana sería suficiente tiempo aquí». La sonrisa de Grant, la sonrisa completa y sin vigilancia que había venido al tesoro, le puse la cara. «Bueno, ahora tienes todo el tiempo del mundo. Siempre, si lo quieres». «Siempre», acordó Sophie. La palabra ya no aterradora, sino llena de promesas. «Suena perfecto». Más tarde ese día, mientras caminaban por la mano del huerto en la mano, el sol de otoño calentando sus hombros, Sophie vio a Megan en el porche de la granja, saludando hacia ellos. «Supongo que debería mover mis cosas de la casa de Megan», dijo Sophie. Grant asintió. «O podríamos expandirnos», sugirió. «Conecte las propiedades, haga una gran granja». Sophie le sonrió, viendo no solo el momento presente, sino todas las posibilidades que se extienden ante ellos. Una casa construida juntas, cambiando las temporadas, el amor se fortalece con cada día que pasa. Oak Hollow y Ellison Farm, reflexionó. «Me gusta el sonido de eso, Sophie Blair y Grant Ellison», respondió apretando su mano. «Me gusta aún más el sonido de eso». Cuando llegaron a Megan, que les estaba sonriendo a sabiendas, Sophie sintió una satisfacción que nunca antes había conocido. Se había prometido a sí misma que no se apegaría, no dejaría raíces en este rincón tranquilo del mundo. Pero a veces Sophie se dio cuenta. El corazón sabe dónde pertenece mucho antes de que la mente se ponga al día. A veces, lo que comienza como solo una semana se convierte en una vida. Y a veces, contra todas las probabilidades y expectativas, se encuentra para siempre en el lugar y en la persona menos esperaba, el fin.